Bienvenidos a Conector Podcast. Yo soy JR el Conector, en donde yo, JR, les contaré el lado oculto, divertido o dramático, pero siempre interesante de alguna producción, sobre una película, una serie o lo que se nos ponga enfrente. Y también tenemos a una invitada muy especial. En esta ocasión tenemos una amiga, compañera y cómplice de vida, Carmen Santoyo. Ella nos visita desde el programa Hablemos de con Carmen Santoyo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí, pues en espera de lo sorprendente que va a ser este episodio. Vamos viendo. Vamos viendo. Entonces no tienes ni idea de lo que va a tratar el día de hoy el programa. No, yo en la confianza acepté la invitación y pues el día de hoy llegué a la cita para grabar y pues aquí estamos en la distancia, en la sana distancia, grabando este episodio. Muy bien. Me gusta mucho eso de la sana distancia. Entonces te voy a dar una frase, una pista, una frase para que veas de lo que se va a tratar. A ver si ya adivinas. Aquí A va. ver, escucho. Ujú. Hay una quinta dimensión para el hombre, tan vasta como el espacio, sin tiempo como el infinito. Podría llamarse la dimensión de la imaginación. Una dimensión en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias. Todo es posible en el reino de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. ¿Sí? ¿Ya más o menos supiste de lo que va a tratar el programa de hoy? Pues no será el programa de la dimensión desconocida Exacto, sí, exactamente. Sí, ya de te lo Twilight dije. Zone. Ajá, de Twilight Zone. Exactamente. Hoy hablaremos del programa de Twilight Zone, mejor conocido como la Dimensión dimensión desconocida. desconocida. Ajá, bueno, te voy a dar unos datos. El programa es de los años 60 y es escrita y narrada por el célebre, obviamente, escritor Rod Serling. Trata temas del género de la ciencia ficción, de fantasía y terror. Bueno, esta serie es de la CBS, cuenta con 156 capítulos y son 5 temporadas. Duró desde el 59 al 64. Es Esta una serie, serie ajá, muy reconocida, ¿no? Porque incluso ha habido muchas repeticiones de ella y el día de hoy está en plataformas digitales, ¿no? sí, sí, obviamente es muy reconocida y es un referente para la televisión y no nada más para la televisión, el cine, para la ciencia ficción, los nuevos escritores. Es un parteaguas muy grande de la ciencia ficción. Pero tú alguna vez la habías visto, algún capítulo por ahí, alguna cosa que Mm, recuerdes. es- yo como que recuerdo que en mi infancia de haber escuchado que quizá algunos tíos la veían y sí me era familiar el nombre de la dimensión desconocida y después, ya al día de hoy, algunos amigos han hecho referente de que, por ejemplo, Black Mirror, que está ahorita en la plataforma de Netflix, está basada de alguna manera en Twilight Zone. Sí, muchos programas tienen referencia a este programa. De hecho, hablar del programa Twilight Zone es hablar del escritor Ron Serling. El programa tiene nombre y apellido, se llama Ron Serling. Cuando él empezó a hacer el programa y a producirlo, él ya contaba con 2 Emmys. Ya había ganado 2 Emmys como escritor, como guionista. Ok. Sus trabajos previos fueron como escritor de dramas, de series de dramas. Había ganado 2 Emmys, ya era de la televisora, de la CBS, era de sus guionistas estrellas. Entonces le llamó mucho la atención que quisiera hacer este tipo de programas de ciencia ficción. Había un por qué decidió hacer esto. Él ya tenía experiencia escribiendo ciencia ficción. No en la escuela escribía, sabía escribir ciencia ficción, pero su historia lo llevó a escribir más drama que ciencia ficción. Aquí lo que pasa es de que
Eh, no sé si te has dado cuenta o has sabido de que en esos tiempos la televisión está muy controlada por los patrocinadores. Aparte de los ejecutivos de la televisora, los patrocinadores controlaban mucho lo que se veía en la televisión. Si algo no Dictaban mucho el contenido, ¿no? gustaba muchísimo, de hecho, antes que ni siquiera grabaran un capítulo, les daban los guiones a las empresas de publicidad para que Oh, revisaran los guiones. Y si algo no les cuadraba, ellos tenían todo el derecho de decir, cambian esto, vuelvan a repetirlo, no me gusta, y lo hacían, porque eran los que daban el dinero. era un control muy estricto al contenido, ¿no? No, Ajá, no tenía como una libre expresión los productores de mostrar lo que realmente el guión que habían construido ellos, ¿no? ajá. En esa época sí era muy fuerte el control que tenían. Hoy en día no es tanto, sí hay cierto control, pero no tanto como en esas épocas. Ahí sí estaban súper destrampados, no había límites. Ahí podían hacer lo que quisieran los patrocinadores, con tal de, según ellos, beneficiarse de lo que se iba a ver en televisión abierta. Ok. Entonces, lo que pasa es de que Ron Serlis, de repente, sus guiones contaban historias referentes a temas culturales o políticos, se metía con sí, algún problema de racismo o cosas así, porque él quería hablar sobre estos temas. Y lo que le cansaba mucho es de que pues, se los echaban para atrás. Decían, no, ¿sabes qué? Cámbialos. No Esto, puedes hablar de esto, puedes ¿no? hablar de eso porque mi marca no puede estar relacionada con cosas políticas. Preferimos no. ¿Por qué no? En lugar de ser negro, cámbialo a otra cosa que no sea, que no tenga Ese que ver tema. con racismo. Sí, porque también hay que recordar que en esos tiempos, pues todavía lo del racismo estaba muy fuerte y era muy controlado y no era bien visto, pues la comunidad negra en todo el país, ¿no? Ujú. Y no se podía hablar de esos temas también. Él quería hacerlo y no se podían hablar. Y aparte de los patrocinadores, aún así lo limitaban más. Y esto cansó a Ron Serlis. Porque no nada más era eso, nada más de que se metía con estos temas culturales o políticos, sino eran tonterías como, por ejemplo, en un capítulo mencionaban o salía una cerilla de como que prendes cigarros, un Fósforo. un fósforo, salía un fósforo que un actor prendía un cigarro con un fósforo, eso lo tenían que cambiar porque su patrocinador vendía encendedores de gas, entonces no pueden mencionarlo, no puedes mencionar cerilla, no se puede ver que prendan un fósforo, porque tu patrocinador hace esa competencia, o sea, no puede haber eso. De ese tipo de tonterías también fue lo que cansó a Rom y lo que lo llevó, lo que decidió él, mejor meterse más bien en ciencia ficción y cambiar en lugar de que los elementos, en lugar de que sea un afroamericano o un conservador blanco, así, cambiar que fuera un extraterrestre, un robot, ahí ya no tenían cómo censurarlo. Exacto. Entonces, así fue como él decidió hacer el programa La Dimensión Desconocida. De hecho, él decía una frase, decía, un marciano puede decir cosas que un republicano, un demócrata simplemente no puede decir. Era bien recibido o permitido que un marciano tuviera estas ideas de republicanos o demócratas que un hombre blanco de edad media. ¿No? Sí, pues esto yo pienso que le dio como la libertad de expresión donde no hiriera las susceptibilidades de los patrocinadores, ¿no? Ajá. Ahí ya no tenía ese candado que le molestaba muchísimo y ahí podía cambiar los elementos, pero la idea no. Pero pues no le decían nada porque era ciencia ficción. ¿Qué les perjudicaba que un robot tuviera un discurso
socialmente incorrecto, un extraterrestre sufriera, o sea. Pues está interesante porque entonces este programa de la dimensión desconocida nace como para darle, entiendo yo, como para darle voz a todos esos discursos que no se permitían como divulgar o expresar, y mucho menos en los medios de comunicación como era la televisión, ¿no? Ujú. Sí, también hay que mencionar de que no es el primer programa de ciencia ficción que hubo en esa época. Sí había programas de ciencia ficción, pero eran más para niños. Siempre los protagonistas pues, eran niños, era más fantástico y la dimensión desconocida lo tomó más en serio la ciencia ficción y también aparte de la censura, fue uno de los por qué se volvió tan exitoso y un referente el programa, porque lo tocaba de manera seria y tocaba temas que no se podían tocar en ese momento. Entonces, por esta ocasión, eh, te voy a, te voy a mostrar 10 curiosidades de la serie. La primera curiosidad es como ya te había dicho, Ron Serlis era el productor principal, era el creador de la serie, Ok. pero uno de sus condiciones para seguir haciendo la serie y seguir estando al frente él dijo, pues es mi serie, soy guionista, yo quiero hacer el 80% de los episodios, escribir el 80% de los episodios, porque pues es mi serie, ¿no? Ok. Entonces, a través de las 5 temporadas, que fueron 156 capítulos, él escribió en total 92 capítulos, 92 episodios. Pero ahí hay que tener en cuenta que tuvo ayuda de otros escritores. Eh, y uno de ellos es Richard Matheson. No sé si te suena. No me suena ese nombre a mí. Richard Matheson es el escritor de la novela Soy Leyenda. De hecho, hay una película ahí De la que, película de Will Smith, ajá, sí, que sí, también es ciencia ficción, ¿no? sí, de ciencia ficción totalmente, o sea, Richard es uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, bueno, entre otros, pero escribió esta novela Soy Leyenda, que es un súper clásico, es del 54. Esta novela es súper importantísima porque es como, le dicen que es la primera novela que toca el tema de los zombies. O sea, antes ni siquiera existía esa palabra, pues, zombies. Sí, porque es Y, esa película de Will Smith, bueno, que es ajá, una novela, me estoy enterando, sí, donde él se vuelve como de los pocos sobrevivientes que hay en el planeta, ajá, pero el planeta como que fue devastado por como por una pandemia zombie, por así decirlo, ¿no? ajá, sí, exactamente. Pero sí, todos tenemos de referencia, obviamente, la película, pues fue la última que salió, la última versión, porque ha habido más películas sobre este libro. Pero debo de mencionarte que yo leí el libro y es muchísimo mejor que cualquier versión que haya salido y la de Will Smith no tiene nada que ver tiene elementos, pero no tiene nada que ver con la novela original. Es muy buena, yo la recomiendo muchísimo este libro. Entonces uno de donde él se apoyaba mucho, Ron Serlis, para escribir los episodios de La Dimensión Desconocida, es este escritor. Y otro escritor también que lo ayudó mucho fue Ray Bradbury. Tampoco se te hace conocido. Ese nombre sí me suena, pero no, no lo ubico. Él también escritor, también de los grandes de ciencia ficción, y tal vez por ahí puedas reconocer una de sus obras, no sé, Crónicas Marcianas, o tal vez un librillo que tiene ahí, Fahrenheit 451, tal vez por ahí te suenen esos libros. Pues creo que no soy muy yo de la ciencia ficción, sin embargo su nombre sí me es muy, muy familiar. Bueno, más bien, Fahrenheit 451 es
de los pilares de la ciencia ficción. Está entre los 5 libros de ciencia ficción más conocidos y más relevantes. Se han hecho películas, se han hecho de todos. Es un monstruo de la ciencia ficción. Estos dos escritores, donde él se apoyó para escribir los otros capítulos que él no escribió, Ron Serling. Entonces estoy entendiendo que eran 3 escritores muy importantes que estaban en la producción de este programa, y por eso yo creo que fue el exitazo que Ujú. hasta el día de hoy se sigue retransmitiendo y que el día de hoy ya está también en plataformas digitales Sí, expuesto, ¿no? sí, de hecho no precisamente eran 3, sino se apoyaba más con ellos, pero hubo muchos más que también son referentes en la historia de la ciencia ficción. Pero te quise mencionar estos dos porque son los más reconocidos en el ámbito, no nada más en ciencia ficción, sino en general, en cultura general, pero hubo muchos más escritores. Pues bastante interesante los nombres que pasaron por esta serie, ¿no? Sí, de hecho sí, hasta yo me sorprendí de quién eran sus apoyos en los escritos de los guiones de todo el programa, de todas las 5 temporadas que duró. Entonces Es bastante, ¿no? Para ese tiempo, 5 temporadas es mucho. bueno, vamos a pasar a la curiosidad número 2. Ron Serlis fue un fumador empedernido. Él, como te dije, él era el narrador principal de la serie. ¿Él era el que salía al inicio de la serie o ese era un actor? Sí, él era. De hecho, en la primera temporada no salió él, salió nada más su voz, era su voz en off, diciendo la introducción que te mencioné al principio del programa. Él la Ujú. decía y todo eso. Y a partir de la segunda temporada, él ya empezó a salir en los capítulos. Él era él, en todos salió, no hubo otro más que él. Y, y si te fijas, o los que tengan la oportunidad de verla, se van a dar cuenta que él siempre salía con un cigarro, ya sea fumándoselo, ya sea en la mano, ya sea agarrando una cajetilla de cigarros, porque él era un fumador empedernido y aparte pues, le ayudaba en el nervio. O sea, yo creo que A la hora de grabar. le daba nervio a la hora de grabar. Entonces, pues ese es su programa, él podía hacer lo que quisiera, pues se fumaba ahí cuando grababan su cigarro. Pero también te quiero decir que en esa época no era tan raro ver eso. O sea, ahorita sí lo ves y dices, "Bueno, ¿está fumando un cigarro? ¿Cómo?". Pues ahorita en estas épocas, hasta hay leyes que impiden que en Que se televisión grabe, ¿no? nacional se grabe que alguien esté fumando, se mencione o tomando. Y en Sí, esta porque época, ¿eh? de hecho ahorita me hiciste recordar que hay producciones que hablan sobre estos años, los años, no sé, 50, o sea, de los 30 para acá, bueno, más bien de los 30 hacia como los 60 o 70, y muchas producciones de esas se hacen mucho hincapié en esa cultura de fumar y de tomar, que era visto bien socialmente, ¿no? Sí, de hecho lo que te iba a decir, en esa época era, pues si no muy bien visto, pero era muy común, era algo normal para ellos. De Pues hecho, en hasta varios, los médicos ajá, fumaban, ¿no? sí, en varios capítulos, en el mismo capítulo salen fumando, salen tomando como si nada, y eso se repite durante todas las temporadas, o sea, y era algo demasiado común. Entonces pasamos a la curiosidad número 3. Ron Serlis pensaba que su título en inglés de Twilight Zone era original, ¿no? De que era, wow, que se le había ocurrido el supertítulo, así de, no, pues, me pasé con este título, o sea, irreverente, no. Después se dio cuenta que era más común que corriente el título que se le había ocurrido. Ajá. Se utilizaba en la Fuerza Aérea, era un código de la Fuerza Aérea que se utilizaba desde que inició, o sea, era hasta un título viejo para la Fuerza Aérea, era muy utilizado cuando
cuando al volar, los pilotos no podían ver el horizonte, no podían ver el El horizonte horizonte. y daban una clave a su mando, ¿no? De Twilight Zone. O sea, estoy en penumbras, zonas de penumbras. Estoy volando con cautela, Sí, porque estoy, porque ajá, pues la traducción correcta de Twilight Zone es la zona del crepúsculo, pues como ajá, yo me imagino que para los pilotos era como esos segundos donde no está clara la luz, pues entonces me imagino que es por eso, que es la hora del crepúsculo, ¿no? ajá, exactamente a la hora del crepúsculo. Entonces, cuando estaban en esa zona, en esos momentos, mandaban esa clave para decir que estaban volando de manera con precaución. Entonces era muy común, era más común que corriente, pero para Serling se le hizo muy extraordinario el título. Y de hecho, la serie la hizo más famosa que la Fuerza Aérea. O sea, ni siquiera él sabía que la Fuerza Aérea tenía esta clave. Y obviamente con la serie todo el mundo sabía sobre The Twilight Zone. O sea, el título era más relacionado por la serie que por lo de la Fuerza Aérea. La hizo popular la frase o el título. Pues bastante interesante cómo se conectó de alguna manera con algo que ya existía, ¿no? Ajá, él no tenía ni idea y de repente se enteró que era bastante común. Entonces pasamos a la cuarta curiosidad. La cuarta curiosidad es la sexta dimensión. Y eso, ¿Qué quiere ¿cómo decir sería eso? eso? ¿Te acuerdas de la frase que te Al mencioné al inicio, principio? ¿no? Pues al inicio menciona, estás entrando a la quinta dimensión, una dimensión de, así, ¿te acuerdas de la frase? Ah, pues Sí. él al principio, en lugar de decir la quinta dimensión, mencionó la sexta dimensión. O ¿No? sea, la primera vez que lo grabó mencionó la sexta dimensión. Entonces los ejecutivos de la televisora, pues le llamó la atención eso, ¿no? Dijo, bueno, está muy extraordinario tu sexta dimensión, o sea, muy cautiva mucho y así como que muy intrigados, ¿no? Te Ajá. intriga mucho de, wow, ¿qué es esto, no? Y le preguntaron, entonces, si tú vas a mencionar la sexta dimensión, entonces, ¿cuál es la quinta dimensión? O Ajá. sea, dinos cuál es la quinta dimensión. Entonces ahí es donde dijo, yo no sabía yo no sabía que tampoco hay una quinta dimensión. O sea, él nada más lo mencionó por mencionar. Se le hizo padre mencionar que eran 6 y lo mencionó. A él se le ocurrió, pues. Ajá, él no tenía ni idea y lo mencionó. Entonces ahí tuvo que corregir y ya, en lugar de decir, estás entrando a la sexta dimensión, ya lo cambió por la quinta dimensión, la dimensión desconocida. Que de ahí, bueno, viene la traducción en español, ¿no? Por su discurso, me imagino, porque pues de Twilight Zone no tiene nada que ver con la traducción de Dimensión Desconocida, entonces yo creo que de ahí tomaron para que se llamara en español así Sí, el nombre, ¿no? tomaron referencia el primer, es- el primer discurso o la primera frase de lo que se mencionaba en cada capítulo, y sí lo retomaron en la traducción ya para castellano. Ahí sí, sí, tienes toda la razón. Entonces ahora nos vamos a la quinta curiosidad. La quinta No a la curiosidad quinta dimensión, a la quinta es la curiosidad. quinta curiosidad del programa. Para decir esta curiosidad, debo de mencionar que antes de la dimensión desconocida ya existía un programa, digamos que similar. Ya era un formato que ya existía. Y uno de esos formatos era el de Alfred Hitchcock Presenta. Ujú. No sé si más o menos ubicas ese programa. No, no lo ubico el programa. Bueno, Alfred Hitchcock es un reconocido director de cine, del maestro
de la intriga, el maestro del terror. Él hizo Psicosis, él hizo Los pájaros, o sea, él ya Unas era, películas muy interesantes, ¿no? Para su ajá, época también tenía una sí, fotografía y llevaba muy bien la película, muy sí, sí, interesante. tenía un estilo ya muy propio y muy conocido. Y de hecho, antes de La Dimensión Desconocida, él ya tenía su programa. Su Ah, programa es del ok. 55 y La Dimensión Desconocida es del 59, empezó, de los 60, casi 60. Entonces, pero no sé si recuerdas, o más bien en el programa que hacía Alfred Hitchcock, él era el presentador, él salía de hecho a cuadro, decía lo que iba a pasar en el programa. En esta ocasión le vamos a mostrar y no, él era el narrador y Pero salía a este cuadro. programa era más como de terror o era De también de ciencia ficción. misterio, Ah, ok. no era de ciencia ficción, porque ahí sí es donde La Dimensión Desconocida este, fue El primero, por el así decirlo. primero, bueno, por así decirlo, pues. Era más bien de intrigas, era más bien del estilo que manejaba el director, él no se metía tanto con ciencia ficción, de Ok. misterios, intrigas y todo así. Y el director Alfred era el narrador, salía a cuadro y presentaba el episodio y terminaba el episodio, que era el formato que tiene La Dimensión Desconocida. Entonces, necesitaban a un narrador que le hiciera competencia a este gran director que estaba a cuadro. Entonces, lo que pensaron la televisora era contratar pues a una gran estrella para hacerle competencia a Alfred Hitchcock. Y pensaron en un actor ya conocido, a ver si lo ubicas, Orson Welles, más o menos, Ah, ¿te suena? sí me suena, pero oye, a mí me suenan las cosas, pero no me acuerdo. Bueno, mira, Orson Welles en ese entonces ya era un actor conocido y un director conocido. Y aparte, tal vez te suene lo que pasó con la Guerra de dos Mundos, que se narró en radio esta historia y volvió Ujú. locos a todo Estados Unidos. Ah, pues el presentador, el que hizo la emisión, fue Orson Welles. Orson Welles en ese entonces era locutor de radio y se le ocurrió hacer esto de la Guerra de dos Mundos, que trajo loco a todo Estados Unidos porque pensaban que en realidad se estaban pasando las cosas. Ah, pues era Orson Welles el presentador. El, Entonces hubiera sido una muy buena elección ajá, de hecho sí. para ellos. Sí, sí, por eso lo primero que pensaron fue en él. Ciencia ficción, este ya tiene experiencia, ya es conocido en el mundo de la ciencia ficción, pues, ¿por qué no hay que contratarlo? Pero pues en esos entonces, al parecer no le llegaron al precio. El mismo Ron Serlis no estaba como muy convencido porque pensaba que era muy estrella Orson Welles y pues tenía mucha razón porque era una gran estrella. Entonces Ron Serlis les dijo, pues si él no acepta, yo lo hago. Yo voy a ser el narrador de mi propia serie. Y fue como Ron Serlis acabó siendo el narrador de la serie de Dimensión Desconocida. Y que tenía una voz muy peculiar, ¿no? Y característica y que fue gran parte del éxito en esto, ¿no? Yo pienso que cuando un autor o sea, puede ser hasta un músico, graba sus propias obras, pienso que tienen mejor calidad porque claro que él va a hacer un énfasis donde tiene que ser. Entonces yo pienso que fue una buena elección que él lo hiciera como presentador, porque pues él era su programa, ¿no? Sí, al final, aunque uno pensaría que tener a una gran estrella como Orson Welles sería pues, buena idea, pues también tiene razón, fue también una gran idea
agarrar al escritor principal, o sea, al creador principal de la serie. También fue buena idea porque él se convirtió de ahí en un pues, ícono y en un gran referente para, para la ciencia ficción, en Y que cualquier también, ámbito. ahorita se me ocurre que él también al hacer eso, porque muchas veces los productores, los creadores no tienen pantalla, o sea, la gente no lo reconoce, pueden conocer su trabajo, pero no su cara, por así decirlo. Y al hacer él esto, pues también le estaba dando la cara al creador, ¿no? Y estaba siendo reconocido también su trabajo y dándole el crédito a él, porque a veces se les da el crédito a los presentadores o al cantante o al actor y pues no son los creadores de esas obras, ¿no? Ajá, sí, o sea, es un reconocimiento, un autorreconocimiento de lo que él, él, él quería con su obra, que era el programa, ¿no? Entonces vamos a ¿cuál sigue? La sexta. Ahora sí es la sexta, pero curiosidad, no es la dimensión, No la dimensión. ¿no? La sexta curiosidad es la música de Twilight Zone. Al escuchar la musiquita ya sabías de que algo extraño había pasado, así como que algo Ya te raro acaba de centraba que suceder. algo venía o algo estaba pasando. Algo fuera de lo común, algo fuera de esta dimensión acaba de pasar. Ocurrir. Ajá. Bueno, la música se llama Límites de la Realidad. Y su compositor es Maurus Constant. Pero hay que mencionar que no fue el primer creador de la musiquita. En la primera temporada habían contratado a Bernard Herrmann. Bernard Herrmann ya era un escritor reconocido, un compositor reconocido. Uh-huh. Él le había hecho cosas para el mismo Alfred Hitchcock en Psicosis y había en Taxi Driver también escribió, o sea, ya era alguien conocido dentro del medio de compositores. Él escribió en la primera temporada una música para la introducción del programa. Uh-huh. Pero al parecer como que no les gustó mucho y prefirieron contratar a Maurice Constant, Uh-huh. eh, que él era francés. Él era francés y entonces al ser francés y ser un compositor extranjero, no tenían que pagarle la cuota que le La gran pagaban. cosa. No, más bien por ser extranjero no le tenían que pagar como a un compositor del país. O Ok. sea, se ahorraron dinero porque era extranjero, prácticamente, ¿no? Le salía más barato contratar a un francés. Pues decidieron pues, ahorrarse unos pesillos, unos centavillos ahí, entonces decidieron agarrar la composición de este francés, de Maurus Constant. Y así es como en la segunda temporada ya sale, ahora sí, la El musiquita sonido. clásica de la serie. Entonces, en el primer episodio o en la primera La temporada es primera cuando no temporada. sale. La primera temporada fue este famoso compositor de películas. Y sabes si después lo editaron o lo cambiaron a la misma música todos? O si lo vemos ahorita vamos a encontrar la otra música. No, de hecho, si ves la primera temporada, vas a encontrar la viejita, o sea, no hubo cambio. Ya Ah, ok, vas, está ya, interesante como para conocer qué tan buena era la propuesta, ¿no? De este sí, señor que pues era muy reconocido. sí es muy parecida, de hecho, no hay, pero ya en la segunda temporada ya, ahora sí ya captas muy bien la tonadita, ahora sí, porque esa es la que se quedó ya en las demás temporadas y se volvió pues todo un clásico de programas y de la ciencia ficción, de la tonadita esta. Pues también me hace pensar eso que quizá le pagaron como arreglista, porque si se parecen las tonadas, quizá ahí le pagan como arreglista, incluso menos que como compositor le iban a pagar, ¿no? Sí, es posiblemente para ahorrarse también como te digo, se ahorraron el dinero porque era extranjero. Y aparte, Exacto. si se van a ahorrar aún más pagándole
no como compositor, sino como arreglista, pues yo creo que también lo hicieron. El Exacto. chiste era ahorrarse el dinero, era lo que quería, y le salió. Y yo creo que le salió bien el negocio porque pues es un referente de la tonadita, la tonada, el intro de la serie. Pues sí, se vuelve icono Ajá. de la serie esta melodía y además se vuelve icono entonces también de repente cuando estás narrando algo y no sé, uno empieza a musicalizar, pues empiezas a hacer la tonada de la dimensión desconocida y se vuelve divertido, ¿no? Ajá. Sí, se vuelve divertido y, pues interesante también. Entonces vamos a pasar a la curiosidad número 7. Después de que terminara la serie de las 5 temporadas, hubo eh, unas nuevas versiones de la misma serie. Una que salió en el 85, que retomaba capítulos viejos de la temporada, digo, de la serie original. Luego hubo otra versión en el 2002. Y en la versión del 2002, su narrador principal fue Forest Whitaker, un actor reconocido, ganador de Oscar, un afroamericano que de hecho es muy particular porque como que tiene un problema en el ojo, tiene su ojo izquierdo medio cerrado, no sé si más o menos lo ubiques. Ah, sí, ya sé quién es. Sí, hizo, creo que la película con el que ganó el Oscar fue El Rey de Escocia, algo así. Creo que fue con la que ganó un Oscar. Él es muy buen actor. Sí, sí, es de los máster, de los acá del top de actores. Ah, pues él era el narrador de, de La Dimensión Desconocida del 2002, de esta versión. Él era el narrador, salía en todos los capítulos. Hay otra versión, de hecho esta la puedes encontrar en Amazon Prime, ahí está y su narrador es Jordan Peele, que en los últimos años es un director que se ha vuelto muy famoso por hacer películas que tocan temas de ciencia ficción. Él agarró el proyecto de esta nueva versión del 2019 y es productor y creo que también es guionista de varios capítulos de esta nueva versión y pues también sale como narrador en la serie. Jordan Peele, y después hubo una película en el 83. Pero estas retransmisiones, no era tanto retransmisiones, sino que como que las producían de nuevo, ¿no? Sí, eran nuevas versiones, o sea, no era vamos a retransmitir el programa original, no eran nuevas versiones, había capítulos nuevos y retomaban los viejos y los volvían a hacer, les daban como una refrescada Ah, ya más moderna, bueno, al año que fueron hechas, y esos fueron las versiones del 85, 2002 y la última, que es del 2019. Pero también hubo una película, como te digo, del 83. Esta película fue producida por Steven Spielberg. Esta película es como una recopilación de capítulos clásicos de la serie original. ajá. Son directores invitados, o sea, cada director agarró un capítulo de la serie original y la modernizó ya en formato de película, ya con más producción, tratamiento ya de guión ya más moderno, todo eso. Entonces la película, creo que son 5 capítulos, son 4 capítulos, son de retomada de capítulos clásicos y Ujú. hay uno inédito, hay uno Nuevo. Siempre nuevo. proponían algo nuevo, ¿no? Ajá. Entonces, Entonces esa película tiene estos 4 capítulos más el adicional. Y fue producida por Steven Spielberg y también él dirige uno de estos capítulos. pues Y bastante interesante cómo lo intentaron rescatar varias veces, ¿no? sí, de hecho, pues la película es buena si ya has visto la serie original, vas a identificar los capítulos. Yo identifiqué como a 2, creo. Y hay uno que me pareció que la versión de la película
me pareció mejor que la original. De hecho, es mi capítulo favorito de toda la serie, la que sale en la película. Más adelante vamos a ver cuál es. Pero sí es un buen ejercicio y es muy pues, buena película para también. En el 83 también no te creías que los efectos especiales también estaban muy adelantados, como en estas épocas, ¿no? De repente sí te saca de onda dos que tres cosas, pero están bien hechas, están bien producidas y te entretienes un rato. Hay capítulos muy buenos, hay capítulos que no tanto. Yo creo que también si te vas a echar la serie o algunos capítulos que te voy a mencionar, pues también ve la película. Yo creo que eso también les va a gustar. Es buen referente, ¿no? Saber que hicieron su mayor esfuerzo y que pues sí era ciencia ficción, entonces estamos hablando, lo que se me hace impresionante es que pues es una serie de finales de los 50, ¿no? Y que pues claro que efectos especiales creo que estaban en pañales, ¿no? Y lo intentaron, yo creo que rescatar también en el entendido de mejorar esos efectos, ¿no? Y como dices, hasta película produjeron. Sí, sí, la serie original, por cosa de producción, si tú la ves, prácticamente no tiene efectos especiales. Y eso es una parte buena, porque se centra más en la historia. Uh-huh. Ya en esta película, ya que ya tiene todo el poder de Hollywood, ahí sí ya ves más efectos especiales, ya digamos que bien hechos para la época. De hecho, quiero mencionar algo de esta película, de que hace poco, yo estoy en Guadalajara, hace muy poco aquí estuvo el Museo de Guillermo del Toro, aquí estuvo en Guadalajara, duró varios meses aquí, tuve la oportunidad de ir y conocerlo y él prestó cosas suyas a esta exposición y una de las cosas que prestó sale la película de La Dimensión Desconocida. De hecho, es un conejo de caricatura. Ahí no les voy a decir dónde sale, pero si la ven y de repente ven este conejo, para que recuerden que Guillermo del Toro tiene el original. Ah, bastante interesante. Pues nos vas a tener viendo toda la serie. Toda la película, más bien. Ah, que diga sí, la película, pues Sí, sí, para porque sale la detectar película. Sí, cuál sí, conejo. ahí hay un conejo que sale en la película y es el conejo que tiene Guillermo del Toro en su colección privada. Ahí, ahí si tienen la oportunidad, ahí búsquenlo. Se van a dar cuenta luego de qué conejo les hablo. Y de hecho, esta película nos hace retomar la, la curiosidad número 8. La curiosidad número 8 es tragedia en el set. Uy, pues siempre pasa algo en las películas y en las series. ¿Aquí qué les pasó? Bueno, en la película les pasó algo muy demasiado feo. De hecho, fue en el capítulo inédito, en el capítulo que no tiene referencia, un capítulo clásico de la serie. Entonces, pues, sí es de claro, el capítulo trata de un sujeto que está enfadado o harto porque su trabajo lo perdió y según él un judío y empieza a hablar mal de los judíos y empieza a hablar mal de los afroamericanos y se pone pues eh, de muy mal modo, ¿no? A decir de cosas y así de muy malas, sí, pues de muy mal humor empieza este señor y entonces el capítulo trata de que él empieza como a recorrer, primero se va como a la época de los nazis y lo empiezan a perseguir los nazis. Entonces él trata de escapar porque le empiezan a disparar y lo identifican como judío y él dice, no, yo no soy judío. Y luego se va a la guerra de Vietnam y lo empiezan a confundir con vietnamita y también empiezan a disparar y él trata de escapar y luego se va una quema de negros, La del Ku Klux Klan. el Ku Klux Klan, ajá, también se va
a esa época, lo confunden con un afroamericano, un negro, y lo tratan de colgar. Entonces todo el capítulo está escapando de no ser linchado, de no ser Ser capturado. linchado por quien era, ¿no? Ajá, por quién era, por lo que él se estaba quejando, se quejaba de los judíos, se quejaba de los afroamericanos, se quejaba de estas personas que venían a Estados Unidos a quitarle sus trabajos, ¿no? Entonces, en el capítulo pasa esto. Entonces, en el capítulo donde él sale con los vietnamitas, se ve muy claramente de él, lo están persiguiendo, trata de rescatar a dos niñas vietnamitas, pero le están disparando, él tiene en sus brazos las niñas y se mete a un lago mientras el helicóptero está con la luz y disparos y una persecución y él está tratando de salvar a las niñas y de repente el helicóptero se empieza como a descomponer y empiezan a tener problemas y de repente se estrella el helicóptero en el lago y se va directamente al actor con las dos niñas vietnamitas. Y la tragedia es de que pasó ese accidente y mata al actor y a las niñas. Pero pasó en verdad. Sí, pasó en verdad, ese accidente pasó. Y lo grabaron como tal en la serie. Lo grabaron. De hecho, hay algo curioso de que obviamente grabaron el accidente, pero no lo podían quitar de la película por razones del contrato del actor. O sea, cuando salió en la versión original, en la versión primera de la película, sale esta escena, no la quitaron, pero no la pudieron quitar por contrato. Ya posteriormente ya la quitaron. Y de hecho creo que si tú ves la película hoy en día, se siente un corte ahí. Así como que Pues medio raro. qué impacto, ¿no? De que, bueno, ha pasado en muchas películas, ¿no? De que se han muerto en escena grabando y pues haberlo publicado como tal el momento de la muerte y que no solamente él, o sea, también hubo unos niños implicados, o sea, antes Sí, de que salió la película, ¿no? O la serie. sí, antes de que salió y Steven Spielberg, en lugar de apoyar al director que hizo este capítulo, fue totalmente lo contrario. Él le reclamaba que por qué hizo esto, porque que no podía tener a menores de edad trabajando a esas horas de la noche. La grabación fue a altas horas de la noche. O sea, en lugar de apoyar al director, le reclamó muchas cosas y afectó de manera muy clara al director de este acontecimiento. Sí, sí, fue algo muy sonado y muy espectacular para esos entonces. No, pues sí, sí, hoy sigue siendo sorprendente, ¿no? Ujú. Muy sorprendente. Bueno, ahorita es algo como historia, como que pasó y algunos ni siquiera sabían que algo así pasó con esta película. Pero si hubiera pasado el día de hoy con una película que se hubiera filmado hace poco, sería el escándalo del año, Claro. pero como ya pasó, Y no ya, hubiera salido. ajá, serían más fuertes, yo creo, las críticas. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, ahora nos vamos a la curiosidad número 9. ¿Me ubicas el programa Galería Nocturna? No me suena a mí ese programa. Ron, después de 5 temporadas de La Dimensión Desconocida, él ya estaba pues agotado, porque no nada más era escritor, era el productor, era el productor. Entonces, no nada más estaba al pendiente de la escritura, sino de todo lo demás, de presupuestos, que había temporadas donde le quitaban presupuesto y él tenía que ingeniárselas en sus guiones para que no se notara tanto. De hecho, creo que la temporada número 4 duró lo doble, los episodios duraban lo doble.
casi siempre eran episodios de 25 minutos, media hora, ya eran episodios de una hora, entonces él tenía que trabajar mucho más. Entonces, la quinta temporada ya estaba súper agotado, o sea, ya quería ya descansar. Eh, Termina. ajá, en la quinta temporada, de hecho hubo ocasiones donde le salía más barato comprar los derechos de cortometrajes de ciencia ficción, comprarlos, modificarlos, editarlos y meterlos como episodios de la serie. Le salía más barato que contratar a un guionista o él hacer el guión. Entonces, hubo muchos parches y muchas cosas en la quinta temporada, entonces decidió ya terminar la serie, decidió ya por fin descansar y se dio su descanso, ya. Después de la serie empezó a dar clases de escritura de artística y pues de lo que él sabía hacer. Pero de repente él quiso volver a hacer, volver a retomar la serie y les propuso a los ejecutivos retomar la serie y les dio como una idea es el mismo formato de la serie Dimensión Desconocida, lo único diferente es de que iba a tocar un poco más temas de terror o de fantasmas o no nada más ciencia ficción, ya un poco más mezclados, ¿no? Y él les dio la idea de una galería, pero una galería de muñecos de cera. Entonces, Ok. entonces su idea era de que al principio de la serie él recorría esta galería y iba con un personaje de cera y él empezaba la introducción al episodio. Hoy vamos a contar la historia de este personaje, bla, 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 del muñeco de cera donde él estaba, ¿no? Igual aparecía el capítulo y todo esto. Al parecer, como que no hubo mucha motivación por esa idea. Entonces, en lugar de muñecos de cera, hizo como una galería nocturna, donde él presentaba cuadros o presentaba algún objeto o alguna cosa, donde él daba la introducción para ver la historia del cuadro o para ver la historia del objeto, y eso era galería nocturna. La galería nocturna ya era de los 70, salió en 1970, y prácticamente era como una continuación de la Dimensión Desconocida y le aprobaron el proyecto, pero igual que la Dimensión Desconocida, él quiso ser el principal guionista, él es el principal guionista, no duró tanto y no tuvo tanto éxito. Y aparte, Ron Serlis no tenía tanto control como lo tenía antes en la serie original, pero volvió lo que él quería, volvió a hacer el proyecto con otro nombre y tal vez con otro estilo de historias, pero volvió a lo que él sabía hacer, que era contar este tipo de historias de ciencia ficción y estas series. Bueno, entonces ahora pasamos a curiosidad número 10. Hay que destacar que hay muchísimos homenajes a la serie, porque es un una serie pilar, una serie referente hacia el género de la ciencia ficción, y uno de los más conocidos es, no sé si eres muy fan de Los Simpson o has visto la serie. Sí, sí me gusta, pero no tengo muy presente todos los episodios, ¿no? Ah, bueno, Los Simpson en época de Halloween siempre tienen un especial de Halloween que se llaman La Casita del Terror, así se llaman sus especiales de Halloween. Ya hay muchísimas casitas del terror, y en estas casitas del terror tomaban capítulos de la Dimensión Desconocida, tomaban de películas, tomaban de libros, tomaban de muchos, se hacían sus homenajes, y el más homenajeado de Los Simpson en estos capítulos especiales de Halloween fueron capítulos clásicos de la dimensión desconocida. De hecho, ahí tengo varios favoritos.
toma muy al estilo, muy al sentido del humor de los Simpson, muy particular, muy, muy amarillo, muy ácido. Retoma esos capítulos y les hacen homenajes de demasiado, son totalmente claros, totalmente hechos como homenajes a los clásicos de capítulos de la dimensión desconocida. Son muy divertidos y también si por ahí quieren echarse un vistazo a estos capítulos de Los Simpson de referencia a la serie de la dimensión desconocida, yo les digo que lo hagan. Van a pasar muy buen rato viendo estos homenajes de Los Simpson, pero también hubo homenajes en películas. Yo quiero decir algo. La serie original toma muchas ideas, pero yo diría que eran ideas muy universales de la ciencia ficción, que ellos como tenían el límite para presentar los capítulos, tenían que desarrollar un capítulo en 25 minutos, media hora, no desarrollaba muy bien la idea, pero la idea estaba ahí, o sea, se convirtió en un depósito de ideas básicas de la ciencia ficción. Que se podían desarrollar más, Se ¿no? pueden desarrollar más, ajá, exactamente. Entonces es muy común, yo creo que era muy común, o sigue siendo muy común, que películas tomen estas ideas y las desarrollen más. Varias películas, por ejemplo, The Truman Show, Sí, con el comediante, Jim Carrey. que se trata de que Truman se da cuenta que toda su vida fue hecho un Una programa de producción, por así televisión. llamarlo, ¿no? Sí, fue hecho un programa de televisión, toda su vida es un programa de televisión y nada de lo que le pasó es totalmente cierto, que todo el mundo sabía que estaba grabado y sabía, toda su vida fue un show, pues se llama de Truman Show y al parecer está basada en la idea de un capítulo de Dimensión Desconocida que se llama Un Mundo de Diferencia, que la idea Se también llama el es esta. capítulo. El capítulo se llama Un Mundo de Diferencia, que también toma esta idea, la idea de que es un señor que se da cuenta que toda su vida es una película, que él piensa que tiene esposa, una hija, un trabajo, que todo eso es falso, es parte de un guión, es parte de una película. Entonces se da cuenta que lo están grabando y él como que quiere comprender, como que no entiende de qué está pasando, si él es el personaje, regréseme a mi casa, regréseme a mi mundo. Todo el capítulo les está pidiendo eso. Y si te fijas, es muy parecido a la película de Truman Show, que también se da cuenta que todo es parte de un show. Otra de las películas, yo creo que también la llegaste a saber, lo que ellas quieren o lo que las mujeres quieren. Ah, con Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson, ¿O ajá. quién es? Sí, ¿no? Sí, sí, es Mel Gibson. Que él por un accidente empieza a escuchar lo que piensan las mujeres y se aprovecha Ah, de yo no esto. sabía que estaba basado en eso. Está basado en un capítulo de Dimensión Desconocida. En la película es él que empieza a escuchar los pensamientos de las mujeres y se empieza a aprovechar de esto, porque también creo que escucha a su jefa o alguien así, entonces él le saca provecho a esta situación. Y en el capítulo que se llama Un centavo por tus pensamientos, es igual. Por un accidente, un señor empieza a escuchar, pero él empieza a escuchar no nada más lo que escuchan las mujeres, sino de todo el mundo. Los pensamientos. Ajá. Y empieza también a escuchar el pensamiento de sus jefes y ahí empieza a escuchar o se entera, se da cuenta ahí quién es la mujer que lo quiere. Ahí empieza con eso, pero tienen algo interesante. Tanto la película como el capítulo tienen como un mismo mensaje de que no todo lo que uno piensa es lo que en realidad pasa a hacer. O sea, yo puedo pensar que mañana en la mañana me voy a ir de viaje a Cancún y voy a tomar las vacaciones. Yo puedo pensar eso. Pero una cosa es pensarlo y una cosa es en realidad hacerlo.
se dan, Ah, ok. se dan cuenta tanto el personaje de la película como el personaje del capítulo que también puede pasar esto. Y yo digo que vean las dos, tanto la película como el capítulo, para que vean de qué forma se dan cuenta de esto. Para que chequen esto. Pues ya tenemos mucha tarea, ¿no? Sí, sí. De hecho, quiero poner o voy a poner más bien una página donde pueden ver la mayoría de los capítulos de la serie ahí para que se metan y vean si quieren toda la temporada o los capítulos que yo les mencione ahorita o como ustedes quieran, ahí van a tener tanto los capítulos como la liga donde los puedan ver. Súper bien el compendio, ¿no? Ajá, ahí les voy a poner en la descripción del video. Y también seguimos con los homenajes. Un homenaje o una referencia en la película Juego de Niños con el capítulo Muñeca Viviente. Juego de Niños es más conocida como Chucky, el muñeco diabólico. La debes de ubicar muy Ay, bien, ¿no? esa película nunca me gustó. Ajá. Sí, pues de hecho está o tiene como referencia o homenaje a un capítulo de Dimensión Desconocida, que se llama Muñeca Viviente. De hecho, la película Chucky no es la primera película de un muñeco que trata de hacer daño a alguien, pero el que la tomó primero, y de hecho no hay referencias más atrás, fue este capítulo de la Dimensión Desconocida. Es Muñeca Viviente, que también la recomiendo que la vean. Y desde, la idea es simple. Una niña le regalan una muñeca, esas muñecas que le jalas atrás y habla, ¿no? Así, te quiero mucho y así, ¿no? Entonces le regala la muñeca, pero ella tiene conflictos con su familia, más bien con su padrastro. El Ujú. padrastro, pues obviamente no es su papá, entonces como que no la quiere, la maltrata y se molesta porque le regalaron la muñeca y así. Entonces maltrata muy feo tanto a la niña como a la mamá, como a la esposa. Sí, en el capítulo lo acabas odiando al tipo, se te hace el peor el papá del mundo o padrastro del mundo, ¿no? Es bastante odioso el personaje. Y entonces pues la muñeca como que no le parece muy bien que maltrate a la niña y empieza a decirle pues que no le cae bien, ¿sí? Empieza a hablar con el padrastro y le dice, no, no me caes bien, como que no me agradas y así, y el padrastro piensa que están jugando con él, o sea, como que, pues como la muñeca me está diciendo estas cosas, ¿no? Que no le caigo bien y quién sabe qué, y la muñeca hasta lo amenaza de muerte, pues te voy a matar y te empieza así la muñeca a ponerse muy fuerte la Agresiva. situación, ¿no? Y él piensa que le están haciendo una broma, como maltrata mucho a la niña, dice, pues se están vengando de mí porque trato mal a la niña, ¿no? Esto reacciona de que la trate aún peor con todo esto, con lo de la muñeca. Uy, en vez de que se reforme. Ajá, le quita la muñeca, le grita a la niña, de hecho trata de destruir a la muñeca, trata de cortarla con una cegueta a la muñeca, no puede, trata creo que hasta de quemarla, tampoco puede, entonces ya se empieza a asustar porque pues, ni siquiera puede destruir a la muñeca, entonces ya como que ya empieza como a recapitular de que en realidad puede tener esta muñeca algo extraño, de que no precisamente le están jugando una broma o algo así. Pues ya yo creo que con la amenaza de la muñeca ya empieza como que a tratar un poco mejor a la niña, ya se empieza a portar bien. Digamos que de los mensajes es ten mucho cuidado de lo que digas o pienses de tus hijos cuando estás enfrente a sus muñecos. Ay, pues qué miedo, Porque en imagínate. una de esas, quién sabe si les guste que maltrates al hijo. Bueno, al final también es bueno que lo cheque también ustedes, de lo que pasa al final, que te quedas así de, wow, creo que la muñeca
cumplió lo que dijo, ¿no? Pero eso yo creo que lo descubren ya ustedes viendo el capítulo. Y otra de las películas que también hacen referencia o homenaje a Dimensión Desconocida es la película de Steven Spielberg, Poltergeist. Que es también de terror, ¿no? Sí, es una película de terror, fue de sus primeras películas y esta tiene muchas referencias a un capítulo que se llama La Niña Perdida, que también es muy buen capítulo y lo recomiendo muchísimo. Y prácticamente es la misma cosa. Yo creo que él sí totalmente agarró un poco más del capítulo. Y el capítulo es simple, el capítulo de repente en la mitad de la noche se despiertan unos papás porque está gritando su niña, ¿no? Entonces se despiertan de, pues voy a ver qué tiene mi hija, y se dan cuenta que no hay nadie en la recámara de la niña, pero la escuchan, que está gritando, se está quejando, pero no hay nadie en la recámara y no saben dónde está. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Qué? Pero lo escuchamos, o sea, no entienden qué pasó. Y al parecer se mete como a una dimensión alterna que aparece en el cuarto. Pues van a tratar de sacarla de ahí, de recuperarla, porque algo extraño pasó en su cuarto, que abrió como una ventana, una puerta a otra dimensión y se metió esta niña, en donde nada más la pueden escuchar, no la pueden ver porque está dentro de esta De dimensión. ese lugar. Ajá, y es prácticamente lo mismo en la película. Se pierde una niña, la siguen escuchando, pero no saben dónde está. Y en la película, bueno, pasan cosas es más de terror y un poco más dramático, ¿no? Desarrolla más la idea. Y si tienen flojera de ver la película o de ver el capítulo, hay un capítulo de Los Simpsons especial que hace referencia a este capítulo, que se llama, creo que Homero al cuadrado. También es muy bueno. Este no es, creo que sí es parte de los especiales de Noche de Brujas, de Halloween. Creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero ahí sí, ¿no? Vean el capítulo de Los Simpsons, que es igual al capítulo de la Dimensión Desconocida. Por último, una de que también dicho que hizo muchas referencias o tomó ideas de la Dimensión Desconocida es la película Destino Final. Sí, la llegué a ver. Hicieron un montón de partes, ¿no? De No, esa sí, película. hay un montón de partes, pero está basada en un capítulo que se llama 22. La premisa es igual, tanto en la película como en el capítulo. En la película es un chavo que sueña con un accidente en un avión, tiene como esta pesadilla, y al día siguiente que va a ir a una excursión de su escuela en un avión, se da cuenta que todo lo que él soñó está pasando en realidad. Hace que sus compañeros no viajen en el avión, y al final pues, se dan cuenta que el avión sí sufre un accidente y todos murieron, menos él, que pudo advertirles a sus compañeros que algo iba a pasar. Y es igual al capítulo. El capítulo es una actriz que también tiene como un sueño de un accidente, Una premonición, ¿no? una premonición, tiene como un sueño así, lo tiene recurrente. De hecho, ella está como un hospital porque no puede dejar de soñar esto. Entonces la están tratando así como que es un sueño, o sea, no le hagas caso y así, como de No te tranquilizarla. preocupes. Ajá. Y al momento donde ella le toca viajar en avión ya a su trabajo, empieza a ver que todo lo que de todo lo que soñó, toda su pesadilla, todas las claves empiezan a hacerse realidad. Y es en donde, igual que la película, advierte a todos y ella no viaja en el avión y se dan cuenta que tuvo un accidente del avión, que es lo mismo que la película, de hecho. Pues está interesante cómo estos productores pues rescataron a lo mejor guiones que eran muy buenos, como tú dices, que no pudieron desarrollar en su tiempo
porque tenían muy corto el espacio en televisión para estar al aire. Entonces, pues las desarrollaron más y hicieron películas muy taquilleras, quizá algunas muy de mala calidad o de baja calidad, sin embargo, que funcionaron, como esta que dices de Destino Final. Según yo, es una película que fue muy taquillera, aunque muchos te dirían que pues es quizá una basura de producción, ¿no? Ah, sí, no tenía tanta producción como las demás que mencioné. Y como dije, sí, la Dimensión Desconocida hizo las ideas universales de la ciencia ficción, que ahí estaban, y acá las retomaron y las desarrollaron muchísimo más. Porque de hecho, Destino Final no nada más es esto, sino después del accidente empieza a ocurrir ya otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ujú. Y así como estas películas que toman referencia a Dimensión Desconocida, hay muchísimas más. Puedo mencionar desde Matrix, por ahí hay un capítulo parecido, desde conoces a John Black, hay otro igual, parecido, así, entre muchos que te puedo mencionar. Yo mencioné algunos, no todos, pues no Pues quizá a acabaría. lo mejor en esta tarea que nos estás dejando, se me ocurre que igual tu auditorio pues te vaya diciendo, van a ir viendo también los episodios de la serie original y que igual vayan comentando a qué película se les figura la referencia o qué se les ocurre, a lo mejor algún episodio de alguna serie o algo, ¿no? Podría ser Ajá. interesante que entre muchos hiciéramos esta investigación, por así decirlo, ¿no? Sí, tal vez, por ejemplo, las series tal vez hicieron un homenaje a un capítulo de la serie, pero como tú no lo habías visto, ni cuenta te das que están haciendo un homenaje a la serie. Y así, hay películas, series, hay de todos que hacen referencia o homenajes a la Dimensión Desconocida, o sea, que fue un parteaguas y es pilar de la ciencia ficción. Y esto nos lleva a capítulos recomendados. Te voy a mencionar algunos capítulos que yo recomiendo. Bueno, no nada más yo, sino son capítulos clásicos que yo creo que vale la pena por ahí verlos. El primer capítulo que yo recomiendo es Al fin hay tiempo suficiente. También hay una parodia en Los Simpson, chiquita, pero ahí hay una. Simple, es un señor que está como obsesionado por los libros y a cada rato quiere leer y todo el mundo lo regaña porque descuida muchas cosas por estar leyendo y de repente algo pasa en el mundo que él se queda solo en el mundo con todos los libros que él pueda leer, no hay nadie que le diga nada, tiene muchísimo de dónde escoger, él es el paraíso para él y al final pasa algo que lo que él veía como su paraíso, porque ya podía leer sin interrupciones, sin nada, se vuelve en su peor pesadilla. Y hay que ver el capítulo para ver qué le pasa a este señor que se le voltea la jugada al final del Pues capítulo. bueno, lo voy a volver a reproducir para ir apuntando todos los capítulos que voy a ver. Sí, la lista la van a tener ahí, yo se los prometo, se las pongo ahí en la descripción y lo pongo en el Facebook del programa para que no tengan ningún pretexto de no ver los capítulos de la serie. Bueno, el segundo que yo recomiendo es Terror a 20.000 pies. También hay una versión muy buena de Los Simpsons, demasiado buena para mi gusto. Y hay varias versiones de este capítulo porque es de los clásicos. Está la versión original, hay una versión de la película que les mencioné, que también para mí es la mejor que la original, la de la película. Me gusta muchísimo, es mi número uno de los favoritos para mi gusto, me encanta. Y es de un señor que tiene miedo a volar y empieza a alucinar de que afuera del avión está como un monstruo, un ser extraño que está tratando de destruir los motores del avión
y él está viendo en la ventanilla todo esto y ve a este ser raro que está tratando como de quitarle el motor y así, trata de decirles a todos y que le crean los demás pasajeros y la tripulación, no, ellos no ven a este ser, entonces lo empiezan a juzgar como si estuviera delirando, como si estuviera medio loco, y al final se empieza a tornar más interesante de lo que el señor por la desesperación hace. Se tienen que ver qué es lo que hace, con la desesperación de ver que está este ser tratando de estrellar el avión y él no puede hacer nada. Pasa algo interesante y al final quizás te demuestra que posiblemente no estaba tan loco como los pasajeros pensaban. Yo recomiendo más ver la versión de la película, la verdad. O si no, vean la de Los Simpsons. En Los Simpsons, ¿sabes en qué episodio está? Salieron de la casita del terror. Ah, ok. Ahí está, ahí el protagonista es Bart Simpson y en lugar de un avión es el autobús escolar. Ah, Es ok. bastante bueno también. Y el siguiente que yo les recomiendo es un capítulo que se llama Para servir al hombre. Este capítulo, la verdad, es muy bueno. Se trata de unos alienígenas, unos extraterrestres que vienen a la Tierra. Todo el mundo está preocupado de pues, en qué vienen. Pues vienen para dominarnos o para qué están aquí. Y ellos dicen, no, nosotros venimos para ayudarlos, para servirlos. Queremos que ustedes mejoren, queremos tengan mejor oportunidad de energía, de alimentación, y empiezan a ayudar al hombre, empieza a servirlo. La humanidad empieza a mejorar, ya no hay guerras, todo empieza a ir muy bien. Pero aquí lo extraño es de que al momento de su visita de estos seres raros como de 3 metros, así cabezones, olvidan un libro, se les olvida como un libro. Entonces la ONU pues agarra el libro y trata pues, de saber qué es lo que dice en el libro. Y obviamente, pues, como no es un idioma conocido, nunca saben que en realidad es lo que dice el libro. Lo único que pudieron saber o traducir es el título del libro. El título del libro es Para servir al hombre. Entonces están felices porque pues vienen a hacer el bien. Pero quizá estamos viendo de manera errónea el título del libro y del capítulo. Quizá para servir al hombre no es lo que estamos pensando. Eso también lo tienen que descubrir. ¿De qué otra manera pueden servir al hombre? ¿Qué tipo de servir es lo que está? Ah, ya entendí, ya entendí. Pues tiene que ver el capítulo. Eso está muy interesante y te quedas de... "What?". Bueno, quizá ya les dije, entonces ya no les va a sorprender tanto, pero Bueno, yo no dije lo que entendí, para que lo digan. pero cuando lo vean por primera vez van a quedar, oh, sí nos están sirviendo entonces, ¿no? El siguiente capítulo recomendado es El ojo del espectador. Ese también es de los clásicos y es muy bueno. Y es pues simple, se trata de una muchacha que está en un hospital, de hecho ella está en un hospital y tiene toda la cabeza vendada, no se le ve el rostro, y empiezas a descubrir por qué está vendada, y les dice a los doctores y enfermeras que su rostro es demasiado feo, que ella no quiere ser así, que ella quiere ser normal, no quiere ser discriminada por ser fea, por tener ese rostro y los doctores y las enfermeras como que no están de acuerdo de que en realidad haya servido la operación. Pues no te garantizamos que pudimos arreglar tu rostro, o sea, es mejor que empieces a darte cuenta que quizá esto no pueda funcionar y quizá tengas que estar aislada, irte con los tuyos, que son iguales de deformes que tú, ¿no? De feos. Ajá, porque la sociedad de aquí son discriminados. O sea, empieza a haber una discriminación. El elemento raro es de que qué tan fea es esta persona. Empiezas a cuestionar, ya que le quitan estos vendajes y ves el rostro de la Está mujer, preciosa, ok. quizá, quizá veamos o el entendimiento de la fealdad no es lo que nosotros pensamos.
hay que descubrir el final porque sí, sí está muy bueno el capítulo y el final. Y por último, pues para no dejar atrás, es el capítulo que se llama ¿Dónde están todos? Bueno, este capítulo es el primer capítulo de la serie. Ahí es donde ya o se dieron cuenta o te das cuenta de lo que va la serie. Y es muy simple, un soldado se empieza a dar cuenta que está solo en una ciudad, va a todos lados y empieza a ver que no hay nadie, que él está solo. Entonces él empieza como a tener conflictos con eso, no hay nadie con quien estar, con quien hablar y se empieza él como a trastornar y empieza a sentir de que quizá tal vez no esté tan solo como él piensa, ¿no? De que hay cosas raras que están pasando que, oye, un momento, esta cosa no estaba movida, yo no la moví, ¿quién la movió? O sea, en realidad estoy solo. Ay, qué miedo. Ese es el primer capítulo de la serie y también es recomendable que la vean. Bueno, como estos hay muchísimos homenajes y hay muchísimos capítulos que pude haber mencionado aquí, pero nos tardaríamos muchísimo más. Les voy a poner ahí un link donde vean los capítulos que recomendé y muchísimos más. Es una serie súper recomendable y fue un parteaguas en la ciencia ficción, en el cine y en la televisión y en el género tal cual. Algo muy particular es de que la temporada te toma mucho como referencia características de la posguerra, obviamente por la época que fue hecha. El mismo guionista Ron Serlis es veterano de guerra. Muchas referencias a la posguerra, a la muerte. La serie inspiró a generaciones de escritores que todavía se ve en el formato como tú decías, se ve hoy en día en Black Mirror y en otras más que han salido así. También les quiero mencionar que Ron Serlis falleció en el 75 de un ataque al corazón. Pues se puede decir entonces que no vio pues en sí pues todos los homenajes que se le hicieron. Bueno, no iba a ver los de los 2000, ¿no? A partir del 2000, pero pues esa película que mencionas que se hizo y todo, él no alcanzó a verla porque salió en los 80s, ¿no? Sí, no alcanzó a ver como la plenitud de lo que fue Dimensión Desconocida. Sí vio algunas cosas, pero no como la plenitud de esta serie mítica, ¿no? Porque de hecho él vivió muy bien porque no nada más sacó la serie, él también sacó libros sobre la serie, sacó mercancía de la serie, juegos de mesa de la serie, pues él era el productor, él ganaba de eso. O sea, sí vio un éxito que de hecho lo ayudó a vivir, pero no vio el éxito en plenitud de lo que fue su serie. Pues bastante interesante la historia, ¿no? De esta producción. Pueden ver la última versión que ya les había dicho que está en Amazon Prime. Está ahí la última versión de la serie. Por lo que yo vi, no está la serie no está tal cual en plataformas. Estaba antes, la verdad, hace un par de años sí estuvo en plataformas, pero no sé, de repente quitan cosas y ya ves cómo son. Me costó de repente trabajo encontrar algunos capítulos, pero la última versión está en Amazon Prime. Les voy a pasar un link donde pueden ver los episodios, también con la lista de los episodios que mencionamos aquí. Y por último, lo que se dice mucho en el gremio es, si tú crees que una historia es original y sorprendente, de seguro se les ocurrió primero a la dimensión desconocida. Yo creo que sí. Ya escuchándote esta investigación y este trabajo que hiciste, pues sinceramente ahora me pregunto qué tanto son ideas originales, ¿no? Y Ajá. como dice, se vuelve referente y todos estos productores, todos estos guionistas y esto, pues sí toman gran parte de ahí y pues vale el esfuerzo quizá ver esta serie y darle el honor pues el crédito que merece, ¿no? Y de todo esto, ¿qué te llamó más la atención de las curiosidades o de un capítulo, no sé, de todo lo que vimos en... Pues muchas cosas, como lo que te mencionaba ahorita, ¿no? De que es una serie ícono y es una serie que ha basado muchos trabajos o muchas producciones que hoy son grandes éxitos.
también me llamó mucho la atención el equipo del que Rob se rodeaba, pues eran escritores importantes y reconocidos y que tenían una agilidad mental para poder construir esto y que fuera un éxito, ¿no? Y además que fue una serie que duró mucho tiempo, 5 temporadas es bastante. Y me pareció bastante interesante este tema, este episodio, bastante interesante. Y sobre todo lo divertido que, pues para muchos que nos gustan los Simpson y todo, entender de que como este programa, pues sí hace mucho reconocimiento a la dimensión desconocida y lo hace de una forma mucho más pícara o dándole el humor tanto de, esta, de este programa de los Simpsons. Sí, de hecho duró, duró las 5 temporadas y las 5 temporadas fueron premiadas por los Emmys, que son el máximo galardón de la televisión. Y no nada más ganó Emmys, también ganó por ahí un Oscar. De vez que te había contado que de repente compraban cortometrajes de ciencia ficción para meterlos como capítulos. Uh-huh. Pues uno de estos cortos que compraron ganó un Oscar y pues a la vez la serie Dimensión Desconocida también ganó el Oscar. Es algo muy, muy curioso. Bueno, entonces yo lo único que puedo mencionar es muchas gracias. Te agradezco la oportunidad que nos diste de estar como invitada. Pues si puedes mencionar tus redes sociales y en dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo y tus referentes. Bueno, pues a mí también me dio mucho gusto participar. A mí me encuentran en redes sociales como Hablemos de con Carmen Santoyo. Yo tengo un podcast que es como una revista donde tratamos diferentes temas con invitados y donde ustedes pueden encontrar un menú de cosas o de temáticas que quizá les puede llamar la atención y pueden compartir. Así es de que me encuentran en Instagram, en Facebook, como Hablemos de con Carmen Santoyo, y también en YouTube aparece el canal con el mismo nombre. Pues muchísimas gracias por la invitación y un placer, y ojalá pronto regrese a escuchar más, y me dejaste bastante tarea que ver. Sí, yo espero que también regreses al programa y ya te encuentres con otras curiosidades o con otro tema. A ver si esperemos que también te guste. Y a nosotros nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como El Conector, en nuestro Facebook como El Conector TV, donde voy a publicar los capítulos que mencionamos y la liga donde los pueden encontrar. Y también nos pueden encontrar en plataformas de podcast como Spotify, eBooks, entre muchas otras más. Se encuentran también como El Conector. No olviden suscribirse al programa, al canal. No olviden dejar sus comentarios quizás de alguna cosa que quieran que tomemos, algún tema, alguna película o serie o algo más interesante que aquí podemos tocar. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Conector Podcast. Yo soy JR y nos vemos en el próximo programa. Chao.